Finalmente, Superman de James Gunn llega a las salas de cine y es mucho mejor de lo que esperábamos. La película de Superman finalmente llega a las salas de cine esta semana y seguro que muchos están algo emocionados y preocupados por la película. La cinta es el debut del universo cinematográfico de James Gunn después de todo el fracaso de las películas anteriores. Y la principal pregunta que muchos se pueden tener es si la película genuinamente es un buen inicio para lo que se promete como el fin de toda esta saga de terribles historias. Y tenemos la fortuna de decirles que sí. De hecho, tenemos la fortuna de decirles que si la película de Superman nos da algo, es esperanza en que vamos a tener muchas más buenas cosas de parte del universo de James Gunn a futuro. En esta reseña vamos a entregarles muchos spoilers ni detalles de la película, pero lo que vamos a decirles a ustedes es más o menos cuáles son nuestras impresiones generales de la cinta. Y creo que lo primero que tengo que decir es que la película es divertida y creo que esto es algo que no se debe subestimar porque hacía mucho tiempo que yo no me divertía con una película de DC y es un elogio que se merece porque genuinamente las películas de DC se sentían casi como, por así decirlo, una suerte de obligación. Aquaman era una pastilla para dormir, el Flash era un dolor de cabeza, Blue Beetle más o menos conseguía tener sus momentos, pero ninguna película era genuinamente divertida. Y creo que el principal efecto positivo que tiene el Superman de James Gunn es el hecho que es divertida. Uno se siente bien yendo a ver la película, uno se siente bien estando en la sala. Es una cinta que te entretiene, es una cinta que te hace reír, es una cinta que te hace emocionar, es una cinta que genuinamente trae la diversión de regreso a las historias de superhéroes de DC, algo que genuinamente estábamos nosotros esperando desde hacía muchísimo tiempo. Esto no quiere decir que la película sea Thor Ragnarok en términos de puras risas y nada de sentido de personajes. Tenemos que decir que si algo la película tiene este balance ideal entre momentos ligeros y momentos oscuros y creo que es ideal el hecho de que maneje muy bien este balance, que es una película que se sienta familiar, pero al mismo tiempo que es una película que tiene sus momentos para las personas adultas, que es una película que tenga un sentido cálido, que sé que es lo que esperamos de Superman, pero que lo balancee con toda la oscuridad que lo rodea en su mundo. Y es un balance que le sienta muy bien a la historia y que genuinamente te deja con ganas de preguntarte cómo va a ser el universo, digamos, con el resto de personajes que tiene todavía por explorar. Creo que el principal elogio se lo lleva el Superman de David Corenswet y entiendo por qué muchos pueden tener, digamos, algo de precaución al momento de verlo, porque por desgracia Henry Cavill, por lo menos físicamente, era lo que nosotros esperamos de Superman. Tengo que decir que el actor consigue entregarnos la versión de Superman que me hubiera encantado ver en manos de Cavill si Snyder no hubiera cometido el error de pensar en algo diferente de lo que necesitamos de Superman. Es literalmente la interpretación adecuada del Boy Scout que nosotros necesitamos. Es un Superman que trae esperanza cada vez que aparece en la pantalla. Es un Superman que se siente como este personaje que es capaz de ver la bondad y de traer lo mejor de la mayoría de los personajes de su universo. Y siento que hace esto sin caer de pronto en el cliché de lo cursi, sino llegando al punto exacto de lo que uno espera ver de Superman. Y es algo fantástico porque no hacía falta tener un Superman que pudiera explorar ciertas facetas oscuras de su personaje, que pudiera explorar ciertas facetas oscuras de los miedos o los temores que tiene él, sin llegar al extremo opuesto de no mostrarnos lo que nosotros esperamos ver de Superman y lo que lo define a él como personaje. Lo mismo tenemos que decir del Lex Luthor de Nicholas Hoult, que se convierte en uno de los villanos más memorables que hemos tenido en la pantalla grande en muchísimo tiempo y honestamente se vuelve uno de los Lex Luthor más memorables que hemos visto. Hoult consigue representar precisamente esa faceta completamente oscura y fría de Luthor. Nos entrega las motivaciones del personaje, quizás un poco acucharadas, algo que no esperábamos, pero las entrega de la forma más satisfactoria que nosotros podríamos esperar y nos deja con ganas de seguir viendo más del Lex Luthor. Creo que esto es algo que hacía mucho que no sentíamos tampoco de algún personaje de DC. La mayoría de los villanos que hemos visto eran
elementos de CGI plásticos que realmente no generaban mayor impresión. Y es muy valioso el hecho de que finalmente tengamos un Lex Luthor que combina también con la personalidad de Superman y que nos entrega las motivaciones de una forma tan interesante a través de su interpretación. ¿Es Superman la película perfecta? Para nada. Tenemos que decir que la cinta tiene ciertos momentos en los cuales es algo tonta, por así decirlo. Su trama tiene más agujeros de los que uno podría esperar, no es una historia extremadamente complicada. Hay momentos en los cuales tú literalmente te sientes como viendo una película diferente y tenemos que decir que admitimos estos errores, pero no, creo que estas fallas no son tan difíciles de pasar por el hecho de que sigue siendo divertida. El principal problema de las películas anteriores de DC no era que no tuvieran estas fallas o que fueran perfectas. El problema era que genuinamente no eran entretenidas de ver. Sus protagonistas no tenían carisma, sus personajes se la pasaban dando básicamente pimponazos intentando agradar al público a través de bromas que no terminaban de regresar. Es valiosísimo el hecho de que esta película de Superman a punta de carisma consigue entretenerte y hace que al hacer eso omitas el hecho de que se sienta un poco caricaturesca. Y creo que esto es importante mencionarlo porque realmente me sentí leyendo una caricatura, un cómic de DC, en los términos más básicamente básicos de cómo se siente uno leer un cómic. La historia es algo alocada, muchas veces no tiene sentido, exige llevar al máximo tus niveles de credulidad para que puedas comerte la historia que te está vendiendo, pero lo entrega de una forma en la cual genuinamente te entretiene seguir escuchando la historia y seguir viendo más de Krypto, de Lois Lane, de Jimmy Olsen, de todos los personajes que te entregan. Creo que la otra cosa que tengo que agradecerle a la película de Superman, especialmente viendo lo que ocurrió por ejemplo con Justice League, es el hecho de que Gunn sabe perfectamente cómo introducir personajes sin que se sienta literalmente como que estamos teniendo tres películas de orígenes al mismo tiempo, que es lo que ocurrió con la Liga de la Justicia. La principal preocupación que muchos pueden llegar a tener con la película de Superman era que ocurriera algo similar a lo que ocurrió con la Liga de la Justicia, que al tener tantos personajes nuevos, la cinta se iba a sentir saturada sin darle espacio real al personaje. Y tenemos que decir que si bien Linterna Verde, Hawkeye, Mr. Terrific y Metamorfo tienen momentos en la pantalla, el foco principal está en Superman y en la forma en la cual Superman consigue hacer lo que está haciendo y básicamente le entrega a Superman el control de la historia a pesar de que tengamos estos pequeños vistazos a los otros personajes. Y creo que ganas un muy buen trabajo en darnos suficiente información y presentación de estos personajes, pero entendiendo que a estas alturas hemos visto tantas películas de superhéroe que él puede cortar ciertas esquinas asumiendo que los espectadores van a llenar los huecos que quedan y van a sentirse satisfechos con el resultado. Si tuviéramos que darle a Superman una calificación, diríamos que es un 4.7.5. Es honestamente una de las mejores películas de superhéroes que hemos visto en mucho tiempo, quizás porque tiene ese balance exacto entre lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que hemos visto y lo que no hemos visto, y principalmente porque creo que finalmente es una película que le hace honor al personaje, que nos llena de esperanza cuando vemos ese logo de la S aparecer detrás de una nube de polvo al momento de que él rescata un edificio. Nos llena de esperanza sobre el futuro de DC porque finalmente parece que tenemos a alguien que entiende cuál tiene que ser el factor definitivo de las películas, que no es todo humor, efectos con CG o escenas post-créditos que nos básicamente anticipen universos interconectados o personajes que estén trabajando juntos. Que lo más importante de una película de superhéroes es que sea divertida, que nos haga sentir como niños pequeños otra vez leyendo un cómic y pasando las páginas, incluso si hay momentos en los cuales levantamos la ceja porque lo que está ocurriendo es algo increíble. Superman es sin duda el mejor inicio que pudo tener el universo de DC y no podemos esperar a tener más vistazos a lo que James Gunn y compañía nos tienen preparados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya se vieron Superman? Si la vieron, por favor indíquenos en los comentarios qué les pareció. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.